Sí. Ahora, déjame decirte algo que me parece que es muy importante. La primera elección es El Salvador, que tú me preguntabas hace un rato. Sí. El Salvador va a ser una elección muy parecida, en mi opinión, a lo que sucedió en México. Porque la mayoría de las elecciones hoy, las diferencias son pequeñas, son de 7, 8, máximo 10 puntos. Pero en El Salvador, desde hace mucho tiempo, las diferencias entre Nayib Bukele, que está liderando las encuestas, y los otros candidatos, que son el candidato de Arena, que no han terminado de reinventarse los de Arena, y el candidato del Frente, que le va muy mal, todo hace pensar que Nayib va a ganar por 30 puntos o 25 puntos de diferencia, y es muy difícil, la verdad, que haya segunda vuelta. ¿Tú crees en El Salvador, no? ¿Tú crees que se va en primera? Yo creo que El Salvador se va en primera vuelta. Me parece que es una elección donde se mantienen desde mayo, se han venido manteniendo los números, que es lo mismo que sucedió en México. Y al final, hoy en día, Nayib debe estar cerca de los 60 puntos, 57, 58, mientras que el candidato de Arena apenas tiene 30 y el candidato Hugo Martínez del el que gobierno. Le sigue es Calleja, ¿no? Calleja es el que le sigue, que es el candidato de Arena, y Hugo Martínez, que es el candidato del Frente, del candidato de gobierno. De gobierno. Digo, está muy mal porque además el gobierno está muy mal evaluado. Y en El Salvador, era lo que te iba a decir, en El Salvador estaríamos viendo el mismo fenómeno que en México, por ejemplo, o lo que pueda pasar en Honduras. Es decir, Salvador Sánchez Serén, la gestión de Sánchez Serén es la que está entregándole a la oposición. Yo creo que la gente está cansada de que el Frente Farabundo Martí no logró hacer los cambios que prometieron desde el gobierno pasado. El anterior gobernante está fugado de la justicia en Nicaragua, Mauricio Funes, y este gobierno ha sido muy gris y muy malo. Pero yo creo que Nayib fue un buen alcalde y la gente le apreció fue ser un buen alcalde. Creo que es un hombre joven, dinámico, moderno, que es lo que no ha sabido hacer Arena. Es muy millennial, él, ¿no? Es muy millennial, maneja esa cosa de la modernidad, mientras que Arena, aunque tiene un candidato joven que es Calleja, piensan como viejos, piensan todavía como la época de los inicios de Arena, la época de Abuizón, y siguen con esa derecha recalcitrante. Voy a marcar pausa, Mau, ¿te parece? Por supuesto. Qué interesante, estas pláticas me fascinan. Bueno, ya lo hemos hecho otras veces, no en cámara, pero ya lo hemos hecho otras veces. Voy a hacer una pausa. Regreso con Mauricio de Bengoechea.